Bienvenidos al video de la asignatura Introducción a los sistemas operativos correspondiente a la unidad número 4, Planificación de procesos. Como hemos visto, el sistema operativo tiene la doble función de, por un lado, ser una capa intermedia entre las aplicaciones del usuario y el hardware, abstrayendo todas las complejidades del hardware al usuario y sus aplicaciones, así como administrar todos los recursos de la computadora. En esta unidad nos concentraremos en el principal recurso del hardware, que es el procesador. El mismo se ocupa de ejecutar cada una de las instrucciones que están dentro de la imagen del proceso correspondientes al programa para que puedan cumplir con sus funciones y objetivos. Como vimos en la unidad anterior, estos planificadores cuentan con un conjunto de objetivos, el cual tiene que ver con el manejo de los recursos, en este caso el procesador, optimizando parámetros orientados al sistema o parámetros orientados al usuario, los cuales pueden combinarse. Dentro de los parámetros orientados al sistema tenemos el rendimiento y la eficiencia, es decir, de que se trata de utilizar la menor cantidad de recursos posibles y tratar de minimizar también la cantidad de tiempo del procesador que se desperdicia. Equidad, que trata de que se utilicen las mismas reglas para todos los procesos, y equilibrio, que tiene que ver con combinar estos dos parámetros. En cuanto a los parámetros orientados al usuario, tenemos la prioridad asignada por el usuario a cada proceso, de forma tal que algunos procesos serán más importantes que otros. La previsibilidad, que tiene que ver con que el resultado y el tiempo de ejecución de los procesos debería ser medianamente previsible. El tiempo de respuesta, que tiene que ver con que el usuario no tiene que esperar demasiado tiempo para recibir los resultados de un proceso. Y el tiempo de ejecución o deadline, que tiene que ver con que el usuario, en algunos casos, podrá definir ciertos hitos máximos que el sistema deberá cumplir para que el proceso finalice. Estos parámetros generalmente se encuentran combinados en los sistemas operativos de acuerdo a su función. Por ejemplo, en un sistema operativo orientado a servidores, se potenciarán más los parámetros orientados al sistema. En cambio, en un sistema operativo hogareño, se potenciarán los parámetros orientados al usuario, lo cual no quiere decir que se deje de lado los otros. Entonces, los planificadores orientados a entrada-salida que vimos en la unidad anterior tiene que ver con el manejo de los pedidos a cada uno de los dispositivos. En esta unidad nos concentraremos en los tres planificadores que tienen que ver con el procesador: planificador de largo alcance, mediano alcance y corto alcance. Estos planificadores están muy estrechamente relacionados con los estados que puede tener un proceso. Así, el planificador de largo alcance se ocupa de manejar el cambio de estado de proceso nuevo a proceso listo para ejecutar. De esta manera, el planificador de largo alcance considera la cantidad de procesos que ya se encuentran en los estados listos, ejecutando, bloqueado y suspendido, para determinar si es conveniente agregar más procesos o no. En caso de que la carga de trabajo sea muy grande, el proceso nuevo continuará en ese estado hasta que algún proceso haya finalizado. Por otro lado, tenemos el planificador de mediano alcance, que es el que se ocupa de suspender a los procesos. Su función es similar a la del planificador de largo alcance, porque lo que va a hacer es liberar la cantidad de memoria suspendiendo procesos en caso de que sea necesario. Si no es necesario suspender procesos debido a que la carga de trabajo es baja, este planificador no será necesario que haga nada. Por último, tenemos el planificador de corto alcance,
Este es el más importante debido a que es el que se ocupa de decidir qué proceso que está listo para ejecutar va a utilizar el procesador o los procesadores que tiene disponible la computadora en el estado de ejecutándose. Por consiguiente, nos concentraremos particularmente en este planificador y en los algoritmos que aplica. Entonces, este planificador de corto alcance será el encargado de decidir qué procesos pasarán a utilizar el procesador. Para ello, puede utilizar una de las siguientes políticas. Políticas de planificación apropiativas o preemptive o políticas de no apropiativas o non-preemptive. Las políticas de planificación apropiativas se denominan así porque el sistema operativo puede apropiarse del procesador en algún momento y sacar al proceso que se está ejecutando para que vuelva a la cola de listos. En este caso, la transición entre listo y ejecutando tendrá una flecha que va desde listo ejecutándose y la que vuelve. En el caso de los planificadores no apropiativos, solo existirá una transición desde listos a ejecutándose. Es decir, que el sistema operativo no podrá sacar a un proceso que está ejecutándose y este liberará al procesador solo cuando termine o se bloquee. Entonces la diferencia se encuentra en esta transición que va de ejecutando a listo para ejecutar. Dentro de los algoritmos de selección para el planificador de corto alcance del estilo no apropiativo, podemos identificar tres algoritmos. El primero se denomina First In, First Out o FIFO, indica que los procesos serán elegidos para ejecutar de acuerdo al orden de llegada que tienen a la cola de listos. El primer proceso que llegó será el primer proceso seleccionado. El segundo algoritmo se denomina de prioridades. En este caso, cada proceso tendrá una prioridad asignada por el usuario o el sistema operativo y se considerará su prioridad para seleccionarlo en la cola de listos. De esta forma, los procesos que tienen prioridad alta pasarán a ejecutarse primero, los procesos con prioridad media pasarán después y por último pasarán los procesos de prioridad baja. El último algoritmo que vamos a considerar es el algoritmo que se denomina Shortest Process Next o SPN. Este algoritmo es similar al de prioridades, pero la diferencia está que la prioridad viene dada por el tiempo de ejecución total que tendrá el proceso. Para ello, el sistema operativo tiene que conocer la cantidad de tiempo total que el proceso utilizará el procesador y de acuerdo a esto considerará que los procesos con mayor prioridad son los que tienen duración más baja. De esta manera, se trata de que el tiempo de respuesta que tengan los usuarios sea el menor debido a que los procesos con menor tiempo utilizarán primero el procesador y terminarán primero. En cuanto a los algoritmos de selección apropiativos, tenemos tres también algoritmos que son muy similares a los anteriores, pero con la diferencia de que son apropiativos. En la versión apropiativa de FIFO se denomina Round Robin. En este caso, los procesos serán seleccionados de acuerdo al orden de llegada, pero si un proceso supera la cantidad máxima de tiempo asignado que tiene para usar el procesador, un tiempo que se denomina cantidad de quantums, el proceso dejará el procesador y volverá a la cola de listos, de forma de que vuelva a ejecutar cuando le corresponda. En el caso de los algoritmos apropiativos de prioridades, este también asignará los procesos de acuerdo a la prioridad que tienen. La diferencia estará que un proceso
que llega a la cola de listos con más prioridad que el proceso que está usando el procesador, generará que el proceso que se está ejecutando libere el procesador y se ponga a ejecutar al proceso nuevo. Por último, la versión apropiativa de SPN se denomina Shortest Remaining Time o SRT. En este algoritmo también se potenciarán los procesos que tengan una duración de ejecución más baja, pero, como bien dice su nombre, se considerará solo el tiempo restante de ejecución. De esta manera, si un proceso ya había ejecutado mucho y solo le resta muy poquito para finalizar la ejecución, tendrá mayor prioridad que otro que recién está comenzando. Para ilustrar el funcionamiento de estos algoritmos, consideraremos un ejemplo con 3 procesos, los cuales van a comenzar en un tiempo determinado y para los cuales vamos a conocer el tiempo que le lleva la primera sesión de ejecución o tiempo de CPU, el tiempo que estarán bloqueados en entrada-salida y un último tiempo de ejecución. Obviamente que este es un ejemplo muy simplificado y en la realidad un proceso puede tener varias ráfagas de ejecución y entradas-salidas para poder finalizar. A su vez, en caso de que sea necesario, también tendremos asignado una prioridad para cada uno de los procesos. En este ejemplo vamos a considerar que existe un único procesador y consideraremos que las operaciones de entrada y salida se pueden realizar en forma independiente y paralela, por lo cual se van a poder superponer. El primer ejemplo lo veremos con el algoritmo de planificación FIFO, por lo cual vamos a hacer una traza de ejecución indicando en cada momento de la simulación qué proceso está ejecutando, qué proceso está esperando en la cola de listo y qué proceso está realizando entrada-salida hasta que cada uno de estos 3 procesos finalice. Entonces vamos a considerar la cola de listos. Con un color verde vamos a considerar que el proceso está ejecutándose y con rojo vamos a considerar que está bloqueado, por lo cual está realizando una operación de entrada-salida. Entonces, para el primer algoritmo, que es FIFO, vamos a tener que en el momento 1 llega el proceso 1, por lo cual va a ingresar a la cola de listos y va a comenzar a ejecutar. Al ser el único proceso que está en la cola de listos, va a ser el único proceso que se tiene que considerar y va a pasar a ejecutar directamente. En el momento 2 llega el proceso 2 a la cola de listos. Como FIFO es un algoritmo no apropiativo, va a seguir ejecutándose el proceso 1. En el momento 3 llega el proceso 3, el cual se va a encolar detrás del proceso 2, pero no va a cambiar al proceso 1, que va a seguir ejecutándose, terminando de esta manera su tercer ciclo de CPU. En el momento 4, el proceso 1 va a bloquearse por 2 ciclos, como lo indica el parámetro correspondiente en la tabla. Se tiene que determinar qué proceso se va a ejecutar. Como FIFO tiene en cuenta el orden de llegada, se tomará el proceso 2, que comenzará a hacer su procesamiento. En el momento 5, el proceso 1 continúa haciendo entrada-salida y el proceso 2 comienza a hacer la suya. Tiene 3 ciclos de entrada-salida que, como dijimos anteriormente, se consideran que se pueden realizar en paralelo con las del proceso 1. Como el procesador se encuentra libre, en el momento 5 el proceso 3 puede comenzar a ejecutar. En el momento 6 sucede que el proceso 1 termina su entrada-salida, por lo cual vuelve a la cola de listos, pero el proceso 3 sigue ejecutándose. Recordamos que FIFO es un algoritmo no apropiativo, por lo cual
el proceso va a seguir utilizando el procesador hasta que se bloquee o finalice. En el momento 7 vamos a tener que el proceso 3 terminó de ejecutar, por lo cual se va a bloquear. Como el proceso 1 es el único proceso que está en la cola de listos, va a tomar el procesador y el proceso 2 sigue realizando su entrada-salida. En el momento 8, el proceso 2 termina su entrada-salida, por lo cual vuelve a la cola de listos, pero sigue ejecutando el proceso 1. En el 9 termina el proceso 1 de ejecutar y ya finaliza de esta manera su ejecución. Se toma el proceso 2 que va a pasar a ejecutarse por 4 ciclos y el proceso 3 sigue haciendo su entrada-salida. En el momento 10 no cambia nada. En el 11 el proceso 3 termina con su entrada-salida y vuelve a la cola de listos. En el 12 sigue ejecutando el proceso 2. En el 13 finaliza el proceso 3, con lo cual termina. Y se pasa a ejecutar al proceso 3. Este proceso ejecuta un ciclo, luego de lo cual finaliza. De esta manera tenemos la traza de ejecución para el algoritmo FIFO de estos tres procesos. Si consideraríamos la prioridad de los procesos, en cuanto al algoritmo no apropiativo, vamos a ver que se van a surgir algunas diferencias en la ejecución con respecto a la anterior. Entonces, vamos a tener los tres procesos con su tiempo de comienzo, su tiempo de CPU, entrada, salida y CPU final. Y en este caso vamos a considerar también la prioridad. Entonces, nuevamente comienza el proceso 1, que entra en la cola de listos y como es el único proceso que existe en ese momento, a pesar de que tiene una baja prioridad, comenzará a ejecutar. En el momento 2 llega el proceso 2, que tiene una prioridad media. Sin embargo, como el algoritmo es no apropiativo, va a seguir ejecutándose el proceso 1 y el proceso 2 se quedará esperando en la cola de listos. En el momento 3 llega el proceso 3, el cual tiene una prioridad más alta que el proceso 1 y el proceso 2. Sin embargo, como el algoritmo es no apropiativo, la ejecución la continuará haciendo el proceso 1. La diferencia con el algoritmo anterior es que la cola de listos se reordena, dejando primero el proceso 3 que tiene una prioridad alta y luego el proceso 2 que tiene una prioridad media. En el momento 4, el proceso 1 terminó con su ejecución, por lo que comienza a hacer su entrada-salida. Al momento de seleccionar el proceso a ejecutar, se toma el proceso 3 que tiene una mayor prioridad, dejando encolado el proceso 2. En el momento 5 continúa ejecutando el proceso 3 y el proceso 1 sigue realizando su entrada-salida. Y en el momento 6 suceden dos cosas. Por un lado el proceso 3 se bloquea y por otro lado el proceso 1 entra en la cola de listos. Como el proceso 1 tiene una prioridad baja con respecto al proceso 2, este se encolará después. Esto significa que el proceso que se va a ejecutar será el proceso 2. En el momento 7, el proceso 2 finaliza con su ejecución, por lo que comienza a hacer su entrada-salida. El proceso 3 continúa haciendo su entrada-salida, por lo cual se pone a ejecutar nuevamente el proceso 1 por 2 ciclos. En el momento 8 continúa ejecutando y en el 9 finaliza su ejecución, por lo cual termina. En este caso se puede ver que el procesador está idle, o sea, no está haciendo nada debido a que el proceso 1 terminó, el proceso 2 está haciendo entrada-salida y el proceso 3 también. Eso significa que en este momento el procesador se está, entre comillas, desperdiciando. En el momento 10, tanto el proceso 2 como el proceso 3 finalizan con
su entrada-salida, por lo que vuelven a la cola de listos. Como el proceso 3 tiene una prioridad más alta, es el primero que se toma para ejecutar. Este ejecutará un ciclo y finalizará, luego de lo cual ejecutará el proceso 2 hasta que termine. Entonces podemos ver que hay una leve diferencia con respecto a la ejecución de los procesos 2 y 3 y en el orden de finalización que tienen ambos, teniendo en cuenta la prioridad de los mismos. En cuanto al algoritmo de SPN, que también es no apropiativo, vamos a considerar que la prioridad va a ser el tiempo total de ejecución que van a tener los procesos. Entonces vamos a calcular ese tiempo, que va a ser para el proceso 1 de 5, para el proceso 2 también de 5 y para el proceso 3 de 3. Eso significa que el proceso 3 nuevamente va a tener la prioridad más alta, mientras que el proceso 1 y el proceso 2 van a tener una prioridad igual, pero menor a la del proceso 3. Nuevamente comienza ejecutando el proceso 1, que como es el único que llega, va a ser el que va a comenzar a ejecutar. Luego va a llegar el proceso 2, que tiene una prioridad igual, por lo cual va a continuar ejecutando el proceso 1. En el momento 3 llega el proceso 3, que tiene una prioridad más alta, pero como SPN es no apropiativo, no afecta al proceso 1 y este continúa ejecutándose. En el momento 4, el proceso 1 va a empezar a realizar su entrada-salida, es decir, se va a bloquear, y se va a tomar a ejecutar al proceso 3 debido a que tiene la prioridad más alta. En el momento 5 continúa ejecutando el proceso 3. En el momento 6 el proceso 3 finaliza su ejecución, por lo cual se bloquea. Y el proceso 1, al haber finalizado su entrada-salida, va a entrar a la cola de listos. Como tiene la misma prioridad que el proceso 2, se va a encolar detrás de este. Entonces el proceso que selecciona el sistema operativo para ejecutar será el proceso 2. En el momento 7, el proceso 2 finaliza con su ráfaga de CPU, por lo cual se bloquea y se selecciona para ejecutar al proceso 1. En el momento 8 continúa ejecutando el proceso 1. En el 9 el proceso 1 finaliza y el procesador vuelve a estar idle, debido a que el proceso 2 y el proceso 3 se encuentran realizando la entrada-salida. En el momento 10, como pasaba en el ejemplo para el algoritmo de prioridades, vuelven el proceso 3 y el proceso 2, y dado que el proceso 3 tiene un tiempo total de CPU más bajo, se encola primero y luego el proceso 2. Esto significa que en el momento 10 se selecciona para ejecutar al proceso 3, que va a ser un único ciclo de CPU y va a finalizar. En el momento 11 ejecuta el proceso 2 por 4 ciclos y luego finaliza. Entonces la ejecución de SPN para este ejemplo es muy parecida a la que teníamos para prioridades. Pasamos ahora a lo que es el funcionamiento del algoritmo apropiativo round robin. En este caso consideraremos un quantum de 2. Eso significa que cada proceso tendrá como máximo 2 ciclos de ejecución y luego deberán volver a la cola de listos. Si un proceso utilizara menos de esos 2 quantum, no sucede nada extraño, se tomará el siguiente proceso que está en la cola de listos y cuando el proceso original necesite volver a ejecutar, va a tener otra vez sus 2 quantums correspondientes. Es decir, no hay una memoria en cuanto a la cantidad de quantums utilizados con anterioridad y tampoco se reserva un quantum para un futuro ciclo. Entonces, en este ejemplo comenzamos de nuevo ejecutando al proceso 1, que llega primero a la cola de listos. En el momento 2 llega el proceso 2. Como la cantidad de quantum es igual a 2,
el proceso 1 va a continuar ejecutándose hasta el momento 3. En el momento 3 llega el proceso 3 a la cola de listos y el proceso 1 superó su cantidad máxima de ejecución. Eso significa que el proceso 1 será interrumpido debido a que el sistema operativo se va a apropiar del procesador, lo va a poner en la cola de listos y se va a seleccionar para ejecutar al siguiente proceso que esté en ella. En este caso, el proceso 2. El proceso 2 solamente necesita utilizar un quantum de CPU, por lo cual luego va a bloquearse, va a comenzar a hacer su entrada-salida, y ahora se toma el siguiente proceso que está en la cola de listos. Como pasaba con FIFO, se toma esto de acuerdo al orden de llegada. Entonces se considera al proceso 3, el cual va a ejecutar sus 2 ciclos sin ninguna interrupción. En el momento 5 sigue ejecutando el proceso 3, mientras que el proceso 2 está haciendo su entrada-salida y el proceso 1 se encuentra esperando en la cola de listos. En el momento 6, cuando ya estaba superando su cantidad máxima, el proceso 3 finaliza el uso del procesador y empieza a hacer su entrada-salida, es decir, se bloquea. Por lo cual se vuelve a seleccionar al proceso 1 que ejecuta el quantum que le faltaba para terminar con su primer ráfaga de ejecución. En el momento 7, el proceso 1 se encuentra bloqueado, el proceso 2 finaliza su entrada-salida, por lo cual vuelve a la cola de listos y dado que no hay ningún proceso utilizando el procesador, se va a seleccionar para ejecutar. Es decir, que puede comenzar a realizar sus 2 quantums correspondientes a round robin. En el momento 8 sigue ejecutándose y en el momento 9, a pesar de que el proceso 2 necesita realizar 4 ciclos de ejecución, va a ser interrumpido. A su vez, el proceso 1, que estaba realizando su entrada-salida, finaliza y vuelve a la cola de listos. Entonces, vuelve el proceso 1 a la cola de listos, el proceso 2 es interrumpido y el sistema operativo determina que le corresponde ejecutar al proceso 1. Entonces, en 9 y 10 ejecuta el proceso 1. En 10 también el proceso 3 vuelve a la cola de listos, por lo cual se colocará detrás del proceso 2. Y en 11 finaliza el proceso 1. Entonces se selecciona para ejecutar el proceso 2, que va a ejecutar los 2 ciclos restantes que le quedan para completar sus 4, luego de lo cual finaliza. Por último, el proceso 3 va a terminar su último ciclo y va a finalizar. En este ejemplo se ve que hay algunas diferencias con respecto a los algoritmos apropiativos y se puede notar que hay un mayor paralelismo o multiprogramación entre los procesos, generándole al usuario la sensación de que los procesos se estuvieron realizando en paralelo, cuando en realidad lo que fue haciendo el sistema operativo es asignarle muy poco tiempo de ejecución entre cada uno. Pasaremos ahora al algoritmo apropiativo de prioridades. Entonces volvemos a considerar la prioridad que tiene cada proceso. Comienza ejecutando el proceso 1 en el momento 1, pero veremos que en el momento 2 va a haber una diferencia con respecto a los ejemplos anteriores. En el momento 2 llega el proceso 2 a la cola de listos, pero este tiene una prioridad superior a la del proceso 1, por lo cual el sistema operativo va a interrumpir la ejecución del proceso 1, lo va a encolar en la cola de listos y va a tomar a ejecutar el proceso 2. En el momento 3 podría llegar a suceder algo similar, pero en este ejemplo no va a pasar. Como veremos, llega el proceso 3 que tiene una prioridad superior, por lo cual debería interrumpir al proceso 2 para que comience a ejecutar él, pero dado que el proceso 2 finalizó con su ejecución, empieza a hacer la entrada-salida y no es necesario interrumpirlo. Entonces
Al dejar el proceso 2 comienza a ejecutar el proceso 3, como lo haría normalmente, y este continuará ejecutando hasta que finalice su ráfaga de CPU en los momentos 3 y 4 y comience a hacer en el momento 5 su entrada-salida. Dado que en la cola de listos el único proceso que se encuentra disponible para ejecutar es el proceso 1, que tiene una prioridad baja, en este momento comienza a ejecutar su segundo momento de ejecución de CPU. En el momento 6, el proceso 2 finalizó con su entrada-salida, por lo cual vuelve a la cola de listos. Ya que este proceso tiene una prioridad media superior a la del proceso 1, este se lo vuelve a interrumpir y comienza a ejecutar nuevamente el proceso 2. En el momento 7 continúa ejecutando el proceso 2, mientras que el proceso 1 está en la cola de listos. En el momento 8 continúa ejecutándose el tercer ciclo del proceso 2. Y en el 9, cuando ya estaba por finalizar, vuelve el proceso 3 a la cola de listos. Este proceso tiene una prioridad superior a la del proceso 2, por lo cual también es interrumpido y comienza a ejecutar el proceso 3 su último ciclo de procesador, luego de lo cual finaliza. Al finalizar el proceso 3, se toma al proceso de mayor prioridad en la cola de listos, que es el proceso 2, el cual ejecuta su último ciclo de procesador y termina. Por último, ejecuta el proceso 1, su tercer ciclo de CPU de la primera ráfaga, luego de lo cual se va a bloquear, en este caso en el tiempo 12 y 13, cuando el proceso 1 estaba bloqueado, el procesador estará idle, hasta el momento 14, donde ejecutará sus últimos 2 ráfagas de CPU y finalizará. Como se ve, en este algoritmo de prioridades apropiativos, la prioridad es muy importante y puede afectar en gran medida la ejecución de los procesos. El proceso 1, que fue el primero en llegar, pero que tenía la prioridad más baja, pasó a ser el último en finalizar. El último algoritmo que vamos a considerar es el algoritmo SRT. Este es similar al algoritmo SPN, con la diferencia de que es apropiativo y que considerará en cada momento el tiempo restante de ejecución y no el tiempo total. Entonces vamos a tener una nueva columna con el tiempo restante de procesador, que inicialmente será igual al tiempo que considerábamos para el algoritmo SPN. Entonces en el momento 1 comienza a ejecutar el proceso 1. Esto genera que su tiempo restante de ejecución va a pasar de ser de 5 a 4, por lo cual cuando llega el proceso 2, que tiene un tiempo de ejecución total de 5, va a tener una prioridad más baja que el proceso 1 que se está ejecutando. Eso significa que el proceso 1 no va a ser interrumpido, va a poder continuar ejecutándose. En el momento 2, entonces, continúa ejecutándose el proceso 1, lo cual va a generar que en el momento 3 tenga un tiempo de ejecución restante de 3. En ese momento llega el proceso 3 con un tiempo total de ejecución de 3. Como la prioridad es la misma, el proceso 1 no es interrumpido y puede continuar ejecutándose. En la cola de listo vemos que el proceso 3 se pone adelante del proceso 2 debido a que tiene un tiempo inferior a este. Entonces en el momento 4 se bloquea el proceso 1 y se toma a ejecutar al proceso 3. En el momento 5, el tiempo restante del proceso 3 será de 2 y el proceso 1 va a continuar haciendo su entrada-salida, por lo cual no hay ninguna diferencia. En el momento 6, el proceso 3 comienza a hacer su entrada-salida, se bloquea. El proceso 1 vuelve a la cola de listos, pero ahora tiene una prioridad mucho mayor a la del proceso 2, debido a que tiene un tiempo de 2
contra un tiempo de 5 del proceso 2, por lo cual se tomará ejecutar a este y continuará en el momento 7 hasta que finaliza. Como el momento 8, el proceso 3 está haciendo entrada-salida y el proceso 1 finalizó, comienza a ejecutar el proceso 2. Entonces, este ejecutará su ciclo y después se va a bloquear, por lo cual va a generar que el procesador se encuentre idle en un ciclo. En el momento 10, el proceso 3 vuelve a la cola listo. Como es el único proceso que está para ejecutar, va a ejecutar el último ciclo de procesador que le falta y finaliza. Esto genera que en el momento 11 el procesador vuelva a estar idle. En el momento 12, como es el último proceso restante, ejecuta toda la ráfaga de 4 ciclos el proceso 2 hasta que finaliza. Para finalizar con estos ejemplos, entonces presentamos esta tabla comparativa de resultados donde se muestran los tiempos de finalización de cada uno de los procesos, la cantidad de momentos donde el procesador estuvo desperdiciado y la cantidad de apropiaciones del CPU que tuvieron los algoritmos apropiativos. Como se puede ver, en los algoritmos no apropiativos, para este ejemplo, siempre finalizó primero el proceso 1, que fue el primero en comenzar, pero en los algoritmos apropiativos esto no sucedió. De hecho, se puede ver que en la versión apropiativa del algoritmo de prioridades se respeta aún más la prioridad para que los procesos de mayor prioridad finalicen primero y los de procesos de prioridad baja finalicen después. Algo similar sucedió con SRT con respecto a SPN, teniendo en cuenta la duración que tienen los procesos. En general, el algoritmo más equitativo y con mayor equilibrio fue el round robin, debido a que estar basado en el algoritmo fijo y utilizar un tiempo general de CPU genera que los procesos tengan siempre la mayor equilibrio y mayor equitividad para utilizar el procesador. Esto se ve también por en que no tiene un desperdicio del procesador. Por último, cabe destacar que estos algoritmos que fueron presentados están en su versión pura, siendo su implementación generalmente una combinación de varios. Por ejemplo, Windows suele utilizar una combinación de round robin con SRT y prioridades para que se maximicen, por un lado, el equilibrio, el tiempo de respuesta de los usuarios y las características o funciones que tengan el proceso al momento de seleccionar el proceso a ejecutar. Para finalizar con esta unidad, consideraremos las políticas que maneja el sistema operativo con respecto a tener más de un procesador, es decir, multiprocesadores. En el caso de esta planificación con varios procesadores, se presenta la cuestión de si tenemos que utilizar algoritmos apropiativos o no apropiativos. A pesar de que antiguamente se pensaba que cuando teníamos varios procesadores no era necesario utilizar un algoritmo apropiativo, en la actualidad, debido a las necesidades de tiempo de respuesta más rápido y para lograr una mayor equitividad, se suelen utilizar de todas formas algoritmos apropiativos con multiprocesadores. Otra cuestión tiene que ver con cómo se asignan los procesos a los procesadores. Inicialmente, cuando el sistema operativo tenía que ejecutar y se tenía, por ejemplo, dos procesadores, el sistema operativo siempre utilizaba el mismo procesador. Este procesador se consideraba maestro y al otro procesador se lo consideraba procesador esclavo. El procesador esclavo solamente iba a ejecutar procesos y nunca iba a ejecutar el sistema operativo. Esto de alguna forma simplificaba el funcionamiento y codificación del sistema operativo, pero limitaba mucho las capacidades de este.
En la actualidad se considera un esquema peer donde todos los procesadores se consideran iguales y tanto el sistema operativo como todos los procesos pueden ejecutar en cualquiera de los procesadores. Para determinar qué proceso va a tener asignado qué procesador, se puede usar un esquema de colas estática o dinámica. En un esquema estático, el proceso siempre se va a ejecutar en el mismo procesador. En cambio, en un esquema de colas dinámicas, el proceso va a poder ejecutarse en cualquiera de los procesadores que esté disponible. Este es el esquema que se utiliza más actualmente. Por último, en el caso de los hilos, también se pueden considerar distintas formas de asignación. En un procesador dedicado, lo que va a suceder es que todos los hilos de un proceso siempre se van a asignar al mismo procesador, pero en un caso de planificación dinámica, un hilo puede ejecutarse en un momento dado en un procesador y en otro momento en otro. En el caso de compartir la carga, lo que se va a hacer es tratar de que cada procesador tenga siempre algún hilo o proceso para ejecutar. Y en el caso de asignación en banda o gang scheduling, lo que va a tratar de hacer el sistema operativo es que cuando se ejecute un hilo de un proceso, que en el resto de los procesadores se ejecuten los otros hilos de ese mismo proceso. De esta forma se logra un mayor paralelismo para un mismo proceso. Con esto hemos finalizado esta unidad. Para mayor información sobre los distintos temas, se recomiendan leer los capítulos de los libros recomendados. Desde ya, muchas gracias.